Cuando hablamos del tiro oblicuo, nosotros lo que estaríamos viendo acá es un movimiento en 2 dimensiones, entre comillas, ya que el tiro oblicuo lo que va a generar es que un proyectil se mueve generando un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Entonces, esta velocidad que vos estaríamos planteando va a tener 2 componentes, donde uno va a ser la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, yo tengo proyectil que se mueve con una velocidad en diagonal, y esa velocidad en diagonal va a tener un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Claro. Ok. Y ahí nosotros lo que vamos a tener que hacer es descomponer esta velocidad, tanto como la velocidad en X, como una velocidad en Y vertical. Bien. Lo bueno de esto es que en el movimiento horizontal, que es la velocidad en X, se va a mover con MRU. Ah, bien ahí. Claro. Y ahí en velocidad en Y se va a mover con MRV, porque estaríamos hablando de lo que es el tiro vertical o caída libre, que es el producto de la aceleración de la gravedad. Bien. Entonces, en el plano horizontal, que sería el eje X, lo que vos vas a manejar es la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en X por el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien. En cambio, en el eje Y, vos lo que vas a estar planteando acá es el tema de alturas, porque en el eje Y esto va a ir subiendo, entonces va a ir generando altura. Entonces la formulita que vas a usar es la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad en Y por el tiempo final menos el tiempo inicial, más un medio de la gravedad por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado. ¿Está bien? Sí. También vamos a trabajar con la velocidad final en Y, es igual a la velocidad en Y más la gravedad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y la formulita anexa, que era velocidad final en Y al cuadrado, menos la velocidad final, perdón, menos la velocidad en Y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura final menos la altura inicial. Sí. Acá hay que acordarse que la gravedad, como va hacia abajo, la vamos a considerar negativa, como menos 10 o menos 9,8. Depende el enunciado o el problema que vos estés manejando. Ok. Bien. Entonces, para encontrar lo que es Bx, Bx va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo de inclinación. Bien. Y la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo de inclinación. Ok. Bien. Lo copió. Acordarse de acá, ¿sí?, que cuando hablamos en velocidad en Y, nosotros vamos a alcanzar una altura máxima. Ah, sí. Y en la altura máxima, ¿cómo era la velocidad con respecto al eje Y? 0. Muy bien. Cuando alcanza la velocidad final en Y es 0, quiere decir que eso estaríamos encontrando la altura máxima. Bien. Okay. Otro detalle es que si el bloque o el proyectil sale de una altura y llega a la misma altura, el tiempo que tarda en hacer hasta la altura máxima es el mismo tiempo que tarda en volver a llegar al mismo nivel. Ajá. Entonces, si acá tardó un tiempo, el tiempo para llegar al mismo nivel es el mismo. Ok, o sea, cuando la altura máxima está justo en la mitad de la distancia recorrida, digamos. Exactamente, pero si el proyectil llega a la misma altura. Ah, bien. ¿Sí? Solo en ese sentido.
Y esta posición final es lo que nosotros llamamos alcance. Porque a veces te dicen, bueno, lo lanzo al proyectil con tal ángulo, tal velocidad, ¿cuál es el alcance máximo? Entonces el alcance máximo es buscar cuánto vale el XF. Bien. Ok. Y entonces puede estar en una diferente altura, o sea, no volver a caer en X, digamos, puede caer sobre Claro, porque yo algo. puedo hablar de un proyectil que lo lanzás de un edificio, Ah, claro. entonces cuando llega acá no es la misma altura. Mm. Entonces no puedes mantener este criterio de que lo que tarda en subir es lo mismo que tarda en bajar. Y ponele, ahí se contaría como negativo la altura, ¿entendés? Lo que digo. Yo lo que haríamos acá es que esto sería 0 Ah, y vos salís de una altura inicial. bien. Acá mayormente vamos a trabajar con el tema de cuadráticas, ¿sí? Mm, De la formulita resolvente, menos b más menos la raíz de b cuadrado. Y todo eso. sí, ok. Supongamos que en un ejercicio te dice, bueno, calcula cuánto vale la velocidad en un punto. Para buscar esa velocidad en un punto, vos lo que tenés que hacer es encontrar cuánto vale la velocidad en X, cuánto vale la velocidad en Y en ese punto, y vas a elevar a cada uno al cuadrado y le aplicás la raíz. Ok. Si Bien. te pide el ángulo de inclinación, en ese punto es el arco tangente, que en la calculadora es el shift tangente, de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Ok. Lo positivo de este tema es que dijimos que la velocidad en X es MRU. Mm, Por lo tanto, la velocidad en X en todo momento siempre vale lo mismo. ah, ok. Claro, no hay aceleración. Claro. La velocidad que va a ir variando, bueno, es la velocidad en Y porque tiene el tema de la aceleración de la gravedad. Está bien. Ok. Entendido. Bien.